Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para mí motivo de alegría dirigirme nuevamente a cada uno de ustedes para que podamos tener un momento de devoción y de meditación en la palabra de nuestro Dios. Pero antes de ello vamos a dirigirnos, como lo hacemos siempre, al trono de la gracia de nuestro Creador mediante la oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre. Le damos gracias por la vida, por la salud que nos brinda, por permitirnos ver la luz de un nuevo día. Ayúdenos a que podamos comprender su palabra. Diríjanos en todo momento para que podamos atesorarla en nuestro corazón y así poder llevarla al campo de la práctica. Bendiga a mis hermanos y amigos que han de acompañarnos en este devocional matutino y ayúdenos para que podamos discernir sus preciosas verdades. Son súplicas que le imploramos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a continuar la serie de temas que hemos estado desarrollando bajo la matutina El Cristo Triunfante. Si bien es cierto, estos días atrás hemos estudiado eh, cómo la enemistad se formó desde un momento, ¿verdad? Que Satanás se reveló en el cielo y posteriormente hizo caer a nuestros primeros padres. Ahora en esta oportunidad vamos a considerar qué fue lo que sucedió. Recordemos, en estudios pasados hemos estudiado que el hombre, por haber pecado, trajo consigo consecuencias muy fatales para su vida. Consecuencias que hasta el día de ahora los hombres siguen experimentando o siguen acarreando para sí porque se han puesto bajo el dominio del pecado. Ahora, si bien es cierto, cuando al hombre se le condena, el día de ayer hablábamos sobre la consecuencia o la enemistad formada entre Cristo y Satanás, pero también hablábamos acerca de cuál iba a ser el destino del hombre. Hablábamos que el hombre con el sudor de su frente iba a comer el pan de cada día, la mujer, ¿verdad? Iba a tener dolores en sus preñeces, iba a ser desdicha la que iba a inundar la vida de los seres humanos por el pecado que ellos habían cometido, por las consecuencias que le habían acarreado por todo lo malo que habían hecho, por la decisión de ceder a la tentación. Si bien es cierto, cuando nosotros vemos en ese momento que el hombre ha pecado, que el hombre se apartó del plan divino de Dios, en ese momento comprendemos también que el hombre se vio sin oportunidad para salvación. El hombre quedó totalmente a la ruina, a merced del enemigo. Sin embargo, es importante comprender que a raíz de la desdicha, la desgracia que el hombre se estaba asumiendo en ese momento, se llevó a cabo el plan de redención. El tema en el cual vamos a meditar en esta oportunidad lleva por título: Solo Cristo puede expiar el pecado. Ese es el título del tema en el que vamos a meditar en esta oportunidad. Y claro, la Biblia no ampara. Para ello vamos a considerar lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Vamos a leer parte de estos textos que nos dicen de la siguiente manera: sabiendo que fuiste rescatado, no con cosas corruptibles, dice la Biblia, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El texto es los textos son más amplios, pero vamos a considerar estas partes, sabiendo que fuiste rescatado, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenía que pagarse un precio que se igualara a la magnitud de lo que se había quebrantado. En otras palabras, si la ley de Dios es santa, es perfecta y se abolió, o perdón, se perdió de vista por el pensamiento del hombre, o el hombre la cree abolida, o Satanás ha hecho creer que la ley de Dios ha sido abolida, sabemos y comprendemos muy bien que la ley de Dios no puede ser abolida, porque así como su creador, la ley de Dios es perfecta y es eterna. Ahora, Satanás ha hecho creer a la humanidad que la ley ha sido abolida, pero también Satanás introdujo en el pensamiento del hombre que como ellos habían quebrantado la ley de Dios, ya no tenían esperanza, ya no tenían oportunidad de salvación. Sin embargo, recordemos el título del tema:
Solo Cristo puede expiar el pecado. Merecía que se pagara un precio igualitario al origen o a la naturaleza de la ley de Dios. Y podemos comprender nosotros que quién era el que igualaba, quién era el que era semejante a esa ley, era nuestro Señor Jesucristo, porque Él es perfecto, Él es santo, Él es puro, pero también Él es eterno. Y es por eso, ¿verdad?, que el texto nos menciona que el hombre fue rescatado no con algo corruptible, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La matutina El Cristo Triunfante nos dice la siguiente declaración: la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. Al momento que el hombre se encontraba frente a la tentación, en ese momento estaba a la expectativa del cielo. Todo el cielo, los santos ángeles estaban observando cuál iba a ser el proceder del ser humano, cómo ellos iban a responder a la tentación que Satanás estaba poniéndoles enfrente. Y es en ese momento que el acto de cometer pecado que nuestros primeros padres hicieron en el jardín del Edén, al comer del fruto que Dios les dijo que no debieran de comer, en ese momento el cielo, como los observaba, se llenó totalmente de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. El hombre automáticamente pasó a ser un ser desdichado que iba directamente a la muerte. ¿Cuál era la consecuencia o cuál era el destino que le esperaba al hombre? Era la muerte. Y eso no estaba en el propósito de Dios. Parecía no existir escapatoria. El hombre ya no tenía oportunidad hasta ese momento. Ya no podía él tener una oportunidad más para reconciliarse con Dios porque la ley exigía la muerte. Parecía no existir una escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los astros celestiales había lamentos por la ruina que el pecado había causado, no solamente en la tierra, no solamente con los seres humanos, no solamente con lo perfecto que Dios había creado, sino también por lo que había sucedido en el cielo. Era un recordatorio lo que sucedió en la tierra de lo mismo que había sucedido en el cielo con la rebelión de Satanás y de los ángeles caídos. Entonces, los ángeles presenciaban la desdicha a la cual el hombre se estaba condenando por haber desobedecido a Dios. Sin embargo, dice la matutina, el Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar la desgracia de un mundo perdido. ¿Quién fue el que se conmovió? Fue nuestro Señor Jesucristo. Él estaba dispuesto a pagar el precio que requería la transgresión de la ley. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. Ese plan es, querido hermano, el plan por el cual nosotros aún nos encontramos con vida. Es el plan de la redención. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. La ley exigía la muerte del hombre transgresor de la ley. Sin embargo, había una vía de escape para el hombre. Había una oportunidad más. Entonces, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar la transgresión del hombre caído. Y pueden ustedes comentar, queridos hermanos, ¿quién era ese ser que podía expiar el pecado? ¿Quién era ese ser que se igualaba a la ley de Dios? Bueno, ya todos lo conocemos. Es nuestro Señor Jesucristo. Ninguno, dice el escrito inspirado y la misma Biblia, ninguno, sino solamente Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez con armonía del cielo. Y es ahí, queridos hermanos, donde nosotros debemos de preguntarnos, si no hubiese sido por Cristo, ¿qué sería del hombre? ¿Qué hubiese pasado con la raza humana? ¿Qué hubiese pasado? A lo mejor no existiéramos nosotros, porque el hombre se hubiese sumido tanto en el pecado, en la desdicha, en la desgracia, que el hombre ya se hubiese erradicado de una vez por todas. Y no por mano de Dios, sino por su misma mano, por lo que el pecado hace con el hombre.
Pongámonos a meditar en esto. Si bien es cierto, la Biblia nos habla de personajes que en el principio de la historia vivían 900, 800, 700 años. Ahora, ¿cuál es la vida media del hombre? Estudios científicos comentan o mencionan, ¿verdad? Han llegado al análisis, a la conclusión que la vida media del hombre en la actualidad son 40 años. La Biblia en aquel momento que fue inspirada por Dios, el salmista decía que la vida del hombre era 70 y en los más robustos era 80, pero en la actualidad, ¿cuál es la vida media del hombre? 40 años. Y todo esto, hermanos, porque el pecado ha hecho que la humanidad se degrade aún más. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar en ese plan de redención, cuando nos ponemos a pensar que solamente Cristo puede expiar el pecado y se nos abre una oportunidad a nosotros, es ahí donde nosotros debemos de meditar si realmente estamos valorando ese sacrificio. Ninguno, dice el escrito inspirado, sino solo Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley por haber transgredido la voluntad de Dios. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado. Noten, hermanos, lo que nosotros merecíamos, quien lo cargó sobre sí fue nuestro Señor Jesucristo. Cristo cargaría con la vergüenza y la culpa del pecado, que era algo tan abominable ante los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y a su Hijo. Entonces, nos podemos dar cuenta, hermanos, cuán grandes fueron las consecuencias del pecado. Ya anteriormente habíamos estudiado que las consecuencias del pecado hizo que el hombre experimentara emociones y sentimientos malignas. Hizo que el hombre fuera solamente de continuo al mal. Las consecuencias del pecado hicieron una gran separación entre Dios y el mismo hombre. Y ahora no solamente separaba al hombre de Dios, sino que estaba separando al Hijo del Padre, porque Cristo se despojó de todos los atrios celestiales, de todos los honores celestiales, para venir a humanizarse así como nosotros, para poder vencer el pecado y así poder darnos redención a cada uno de nosotros. Cristo intercedió ante el Padre y aún lo sigue haciendo, queridos hermanos. Él intercede ante el Padre en favor de nosotros los pecadores, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, que es catalogado o es titulado como el Consejo de Paz. Al momento que el hombre comete la transgresión del pecado, hay un concilio en el cielo, hay una reunión entre el Padre y el Hijo para poder así dar una vía de escape, dar una oportunidad al hombre. Dice el escrito inspirado de que la hueste celestial, los santos ángeles, se encontraban a la expectativa de cuál era la conversación que habían tenido el Hijo y el Padre y a qué conclusión, a qué decisión habían llegado con el destino de la humanidad. Se le llamó el Consejo de Paz en favor del hombre caído. ¿Por qué? Porque en ese momento se acordó que Cristo iba a morir por la humanidad. Claro, el plan de redención ya estaba hecho desde un inicio, o más bien dicho, desde antes de la creación, pero en ese momento se concretó. Cristo dijo, voy a morir por la raza humana. Y es así, querido hermano, que ahora nosotros tenemos oportunidad de salvación. El plan de salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Y recordemos también la expresión que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús llegar hacia él cuando estaban en el río Jordán. Antes de ser bautizado Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Los que son padres comprenderán qué sucedería si a los que son padres les pidieran a sus hijos para que pudieran pagar la condena que merece alguien que realmente es culpable. ¿Serían capaces de entregar a sus hijos? Bueno, yo he preguntado o he hecho esta pregunta a muchos padres en su momento y no ha habido ninguno que me haya dicho, sí, yo entregaría a mi hijo. No, porque el amor de un padre hacia un hijo es tan grande. O la Biblia menciona, hace una comparación
del amor de Cristo por su pueblo o por su iglesia o por la raza humana. El amor de Cristo por cada uno de nosotros es comparado como el amor de una madre hacia su hijo. Si bien es cierto, hermanos, es notable cuán grande fue el amor que nuestro Señor Jesucristo tuvo, tiene y tendrá para cada uno de nosotros. En ese momento, Dios tiene que permitir que su Hijo amado venga a morir por la humanidad, por la raza caída. ¿Por qué? Porque así era el plan de redención. Oh, el misterio del plan de la redención. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Noten esto, hermano. Dios aceptó dar a su Hijo a un mundo que no le amaba porque no le obedecía. ¿Qué sucedió cuando Cristo vino al mundo? ¿Le recibieron como lo merecía? Sabemos perfectamente que no. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y al momento que Cristo estaba naciendo en Belén, ¿quiénes se encontraban presentes para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Solamente un grupo de pastores, dice la Biblia. Entonces, Dios había permitido que Cristo viniera a morir por un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? ¿Quién, queridos hermanos y amigos, podrá comprender en su momento o podrá entender cuán abarcante es el amor de Dios? Entonces, es ahí donde nosotros debemos de profundizar más en este tema, para comprender cuán alto fue el precio que se tuvo que pagar por nuestra redención. Dios se iba a manifestar en Cristo, reconciliando al mundo para sí, reconciliando o nuevamente poniendo en armonía al hombre con Dios. Recordemos, hermanos, que cuando el hombre pecó, se hizo una brecha, una separación entre Dios y el hombre. Pero Cristo vino a limitar, Cristo vino nuevamente a unir los vínculos del Padre con la humanidad. El hombre se había envilecido tanto por el pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano. Así, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán podrían convertirse nuevamente en hijos de Dios. Así que, queridos hermanos, solamente Cristo fue capaz, o solamente Cristo puede expiar el pecado. Solamente Cristo puede limpiarnos de la mancha de pecado, de la inmundicia en la cual el hombre es sumido a consecuencia del pecado. La pregunta es, ¿estamos dispuestos, o más bien dicho, está usted dispuesto, mi querido hermano y amigo, a poder ser limpiados por la sangre preciosa de Cristo? Recordemos que fue un alto precio que se tuvo que pagar para poder darnos una oportunidad de redención. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a comprender este maravilloso plan de redención y a comprender que solamente Cristo puede expiar el pecado. Que el Señor nos ayude, que el Señor los bendiga, es mi mayor deseo. Amén. Bien, queridos hermanos, para ir concluyendo con este devocional matutino, vamos a dirigirnos una vez más al trono de la gracia de nuestro Creador. Los invito a que me acompañen en una oración. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, le damos gracias por la vida, por la salud que nos brinda y por habernos permitido meditar una vez más en su palabra. Ayúdanos a comprender cuán grande fue el precio que se tuvo que pagar por amor a nosotros. Ayúdanos a entender ese plan de redención y a valorarlo y atesorarlo en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos comprender que si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo, la raza humana ya no hubiese tenido oportunidad de redención. Guárdenos en el hueco de su mano. Bendiga nuestros pasos en este día. Y bendiga también a nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado en este devocional. Le imploramos todos estos favores en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, queridos amigos, es así como hemos concluido con el estudio del devocional correspondiente para este día. Los esperamos el día de mañana con la continuación de lo que sucedió o cómo fue recibida esta noticia en el cielo,
cuando se dijo a los ángeles que Cristo iba a morir por la humanidad. Así que, queridos hermanos, que el Señor los pueda bendecir en este día. Es mi mayor deseo. Amén.